Es un privilegio poder seguir con nuestra exposición de la segunda epístola de Timoteo y poco a poco nos estamos acercando al final de lo que Pablo le escribe a su colaborador más joven que él. Y una vez más quiero resaltar que en esta epístola lo que tenemos es algo como el legado, el testamento de Pablo, porque Pablo es consciente de que su tiempo se está acabando. Por lo tanto, cada palabra, cada versículo que Pablo escribe tiene un peso especial y no ha perdido nada de su importancia y tampoco de su urgencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, sin ir más lejos, en ese contexto en el cual estamos, vamos a acercarnos ahora al siguiente pasaje, simplemente tomando en cuenta de que la amenaza más grande para la iglesia del primer siglo no fue la persecución. La persecución sí que también suponía un problema, pero la mayor amenaza para la iglesia, y de esto estaba llena esa carta, tenía que ver con el tema de la falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza sigue con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que Pablo escribe es importante para cada iglesia y para cada creyente de cada siglo y de cada año hasta que el Señor finalmente al final de los tiempos vuelva. Es un llamado a estar atentos. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora lo que Pablo escribe. La última vez escuchamos lo que él escribió sobre los malos, vamos a decirlo así, sobre los falsos maestros. Y ahora Pablo escribe del ejemplo que hay que seguir. Y ese ejemplo es él mismo, Pablo mismo, que recuerda a Timoteo de la importancia de valorar esas cosas que él mismo ha visto en Pablo. La palabra de Dios dice así, y estamos hablando de 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 10 al 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Muchas gracias por el hecho de que nos has dejado un pasaje tan importante como este que acabamos de escuchar. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros podamos entender bien lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, casi
vamos terminando el capítulo, pero no del todo, porque para la próxima vez he dejado esos dos versículos tan famosos que cierran el capítulo sobre la inspiración de las Escrituras. Pero este capítulo nos va em, a llevar precisamente a valorar lo que tenemos allí en nuestras manos, la palabra de Dios. Empezamos, por lo tanto, como contraste, lo que escuchamos la última vez con lo que es lo verdadero, lo que es realmente aquello que deberíamos tomar en cuenta como seguidores de Cristo Jesús y sobre todo como aquellos que de alguna manera tenemos una responsabilidad en su reino. Pablo le dice a su colaborador Timoteo, pero tú, y ese pero tú no es la primera vez que aparece en las epístolas de Pablo a Timoteo. Pablo allí marca un contraste fuerte. Este en el original griego es un contraste, bueno, en el sentido de que muchos se han ido por derroteros mm, dudables, equivocados, falsos, pero tú, a diferencia de ellos, has seguido. Y ahora Pablo pone varias cosas. En primer lugar, empieza con la doctrina. Has seguido mi doctrina. Esto es tan importante para un creyente, el saber qué es lo que está creyendo. Y una vez más lo digo, vivimos en un tiempo a 2000 años de diferencia y en aquel entonces la situación no era distinta, donde a la gente, a mucha gente en las iglesias no les encantaba escuchar de doctrina, escuchar qué es exactamente lo que creemos, de seguir los planteamientos, bueno, voy a decirlo así, mentales y reflexionadas de lo que es el contenido de nuestra fe. Quiere decir, esto tiene que ver con nuestro pensamiento. Nosotros somos personas que actuamos según nuestras convicciones. Y si tienes convicciones equivocadas, pues a estas convicciones tú vas a seguir. Quiere decir, si tú crees la cosa equivocada, tu forma de actuar va a estar equivocada. Así que esa doctrina es importante. Y yo sé que no es una palabra que gusta mucho hoy en nuestras iglesias. Ah, no, la gente viene, mucha gente viene a las iglesias, ay, perdón, para ser entretenida, pero no para aprender. Y esto hace que el cristianismo de nuestros tiempos, igual que en los tiempos del apóstol Pablo, está bajo asedio. ¿Por qué? Porque muchos creyentes no saben defenderse, no saben lo que creen. Sí, todo el mundo puede hablar. Yo sé que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él murió por mí en la cruz y todas estas cosas. Esto sí lo puedes repetir y no están equivocadas esas afirmaciones, pero eso todo el mundo de una o de otra manera puede decir. Pero si buscas ahora razones exactamente por qué debería yo creer en Jesucristo, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Y dónde exactamente en la Biblia vamos a encontrar esto? Hay muchos creyentes que infelizmente no están a la altura. Para ellos es suficiente que su pastor lo sepa o los ancianos lo sepan, pero no, para ellos tienen otras cosas que hacer. Tienen que centrarse en su vida profesional o en la última serie que sale en Netflix o lo que sea. Pero para empaparse de doctrina bíblica no tienen tiempo, están muy cansados y le falta la motivación.
Te voy a decir una cosa, me imagino que me estás siguiendo por este medio precisamente porque estás interesado en el tema doctrinal, porque también no vas a escuchar otra cosa que exposiciones doctrinales, simplemente entendiendo lo que está escrito. Pero no debes de cansarte de avisar a los que están en tus alrededores de tener el mismo planteamiento. No es una cuestión de gustos. No es que algunos tienen más capacidad teológica o doctrinal que otros. Esto es para todo y cada uno de los creyentes. En primer lugar, la doctrina y luego lo lógico, lo que ya acaba de mencionar, de la doctrina viene la conducta, porque la doctrina precisamente condiciona mi conducta. Y esto es el otro problema. Hay mucho cristianismo que no solamente no sabe lo que cree, sino tampoco sabe cómo debe de actuar. Y particularmente en zonas donde la fe cristiana, evangélica, reformada, ha estado durante siglos, lo que vemos hoy es una tremenda ignorancia, no solamente de las doctrinas, que ya es malo, sino que peor, una tremenda ignorancia de la ortopraxia, quiere decir de actuar correctamente. Esto lo vemos en relación con muchas de las cosas que ahora en el siglo XXI se nos predican, sí digo predican de parte de las sectas que nos gobiernan, con sus ideologías socialistas, verdistas, de todo tipo, que les importa un bledo y un pimiento lo que está escrito, y muchos creyentes, al no estar preparado, lo asumen con naturaleza. Y el resultado es que en muchas iglesias ya no se sabe ni solamente lo que se cree, sino tampoco se sabe cómo se actúa. Y hay mucha tolerancia frente a cosas y doctrinas que no son tolerables. Y no solamente estoy yo hablando de la ética sexual o del aborto, que son los dos temas clásicos, sino de muchas más cosas. Por ejemplo, de la ética del trabajo, de la cual no se habla mucho. Ah, sí, nosotros queremos tener nuestras 6 semanas de vacaciones al poder ser y luego también, bueno, no trabajar más de 35 horas por semana. Y bueno, lo mejor es que yo pueda escoger las horas cuando quiero trabajar y cuando salgo del trabajo. ¿De dónde vienen esas cosas? Desde la Biblia, desde luego no. ¿Quién te lo ha metido en la cabeza? Y bueno, pongo solamente este ejemplo, ¿vale? Solamente te pongo este ejemplo. ¿Dónde están los creyentes que están dispuestos a luchar, a cambiar no solamente una vida, sino también este mundo para mejor? Dios no nos ha puesto aquí para que lo pasemos bien o lo menos mal posible, sino Dios nos ha puesto aquí para luchar. Enseguida vamos a escuchar de esto. Esto habla de propósito, esto es la segunda palabra. Timoteo ha seguido el propósito de Pablo, es una palabra tal vez que no se entiende tan fácilmente. Propósito quiere decir que Pablo tenía una clara idea de qué era su meta en su vida y en su ministerio. Y esto era muy sencillo, lo podía decir en una palabra: predicar el Evangelio donde jamás se había predicado. ¿Te puedo preguntar cuál es tu meta? No tu meta personal. Estamos hablando de ti como discípulo de Cristo. Buscas primero el reino de Dios, y si es así, ¿cuál es tu meta en esta búsqueda del reino de Dios, en ese anhelo de avanzar el reino de Dios? ¿Qué has hecho precisamente esa semana pasada para avanzar el reino de Dios?
qué? De vez en cuando esas preguntas nos vienen bien. ¿Es una pasión tuya avanzar el reino de Dios? ¿O estás simplemente jugando al cristianismo? ¿Cuál es tu propósito? Pablo tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito ministerial si estás de alguna manera desempeñando una función en tu iglesia o en tu familia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres que tu familia llegue? ¿Y qué pasos estás dando para alcanzarlo? Una vez más, podría hablar mucho sobre esa falta de visión que tenemos hoy. El libro de Proverbios lo dice claramente, donde no hay visión. Está hablando de lo que gobierna. Bueno, ya sabemos que en la mayoría de los países no tienen visión ninguna, salvo de mantener su propio poder, pero esto es hablando de la visión también del creyente. Donde no hay visión, el pueblo perece. Hay que ser visionario, visionario bíblico. ¿Hasta dónde quieres llegar hoy, mañana, el día después, la semana que viene, el año que viene, lo que te queda de vida? ¿Cuáles son tus propósitos? O te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver lo que el día me trae hoy. Te puede decir lo que el día te va a traer, lo mismo que ayer. Lo mismo que ayer, posiblemente un poco peor. Lo siguiente, la fe. Fe habla de confianza. Esas cosas sin confianza no son posibles. Pablo fue un ejemplo en este tipo de confianza, de fe. En las situaciones más difíciles, él no dudaba de que Dios le iba a cuidar, que él iba a seguir adelante, que él iba a tener acceso, aunque todas las puertas estuviesen cerradas a primera vista. Y para esto hace falta a veces paciencia, aquí llamado longanimidad, que es un tipo de paciencia que te ayuda a aguantar en situaciones difíciles. Luego el tema de la paciencia pues viene un poco más adelante. Pero esa longanimidad habla de que, bueno, estás corriendo un maratón, no una corrida de 100 metros planos o lisos, como se dice. Estás corriendo un maratón y para terminar un maratón hace falta aguante, longanimidad. Quiere decir que tú estás capaz, con la ayuda del Señor, de seguir adelante en pruebas. Y haciéndolo, esto es lo siguiente, con amor. Pablo no perdió el amor, no perdió la vista por la gente a los cuales él quería servir. Les tenía cariño, les tenía amor. Les vio con los ojos como Dios vio a la gente desamparada, como ovejas sin pastor. Y luego la paciencia en este caso con las cosas pequeñas, la paciencia de seguir adelante en el día a día. La paciencia quiere decir de aguantar bajo el estrés, de aguantar bajo las exigencias de muchas cosas. Esto es muy importante, ese tipo de paciencia. ¿De dónde se puede aprender algo así sino de Pablo? Timoteo le ha visto, le ha acompañado durante muchos de sus viajes, obviamente. Pero luego hay, y esto vemos en el versículo 11, hay otra cara de ese ministerio. Hasta el momento hemos hablado de calidades por copiar. Y ahora vamos a hablar de otra cosa, de persecuciones y padecimientos.
Esto es una de las cosas que hoy tampoco se habla mucho de esto. Si tú decides seguir a Cristo, que sepas una cosa, estas persecuciones y padecimientos serán tu pan diario. No creas que el mundo suelte lo que cree que es suyo sin lucha. Y con esto no se casa muy bien un cristianismo que no sea peleador. Dios nos ha llamado para una batalla, no para un paseo por el parque. Jesús nos ha avisado de esto. Cuando Él dijo que hay que tomar nuestra cruz, sí, este versículo lo he escuchado muchas veces y en vez de tomar la cruz le hemos colgado alrededor de nuestro cuello en forma dorada o plateada. Y yo no tengo ningún problema con esto. Si esto refleja una realidad y esta es la realidad de pelear, de luchar por este reino de Dios. Y si estás haciendo esto, entonces sí también puedes lucir una cruz. Y si no, te conviertes en hipócrita. No conviertas lo sagrado de Dios simplemente en un objeto de embellecimiento. Persecuciones y padecimientos, sí, de esto Pablo podía hablar mucho. Y de hecho, creo que ya por lo menos 2 veces en esa exposición he citado este famoso catálogo de los padecimientos de Pablo, de la segunda epístola a los Corintios, creo que es el capítulo 11, donde Pablo nos estipula, nos pone una larga lista de esos padecimientos. ¿Cuántas veces naufragó? ¿Cuántas veces fue azotado? Y aquí, concretamente, de esa zona de donde vino Timoteo, Antioquía, Iconio, Listra, el sur de la provincia de Gálata, o de Galacia, perdón. Esa zona fue la primera zona donde Pablo predicó el Evangelio en su primer viaje misionero. Bueno, él estaba en casa en la zona oriental de esa zona, en Tarso. Quería llegar, digamos, a la otra parte de esos pueblos y ciudades tan importantes para él. Eran de su zona realmente. Estaban situados a lo largo de una autovía romana que se llama la Vía Sebaste. Bueno, puedes mirarlo en internet, ahí puedes encontrar todo tipo de detalles. Y estas ciudades, Antioquía, Iconio y Listra, Listra, de donde vino Timoteo, ahí le conoció. Al inicio, pues sí, recibieron bien a los apóstoles, pero luego todo cambió. Ellos no querían recibir la adoración de dioses, con lo cual la gente pensaba que habían bajado Mercurio y eh, pues esos dioses Zeus, esos dioses griegos, con lo cual esa gente pensaba que habían venido. Y cuando predican el Evangelio, sobre todo los judíos se ponen furiosos. Y es la primera vez que Pablo y su compañero Bernabé sufren terriblemente. En el caso de Pablo, le dan por muerto, le apedrean. Y si tú has visto alguna vez lo que significa un apedreamiento, pues te puedes imaginar que Pablo luego no estaba en muy buenas condiciones. Sobrevivió a duras penas. Sobrevivió. De hecho, él luego da el testimonio de todas esas cosas me ha librado el Señor. Al final del versículo 11. De todas estas persecuciones le ha librado. Ha podido seguir predicar el Evangelio en muchos lugares. Allí, en el primer viaje precisamente,
encontró una joya. Posiblemente es en este momento cuando esa familia de Timoteo, su abuela Lois, su madre Eunice, que ya estaban preparados para recibir el Evangelio, conocen al Señor y con ellos Timoteo. Luego Pablo va a hablar un poco más de este tema. Este encuentro iba a cambiar el destino de Europa. Timoteo era una pieza clave y fundamental del evangelismo aquí en este viejo continente. Y de allí, bueno, el evangelio se fue a todo el mundo. Pablo habla de esto que Dios le ha liberado o librado, bueno, no en el sentido que no ha tenido que sufrir ningún rasguño, sí, más que un rasguño tenía. En más que una ocasión estaba más cerca de la muerte que de la vida. ¿Y qué? Esto es precisamente lo que tenemos que esperar. Y Pablo nos lo dice, si por si acaso no lo hemos captado, o Timoteo se lo pone otra vez por escrito. Este versículo 12 es un versículo no muy popular. Yo he escuchado muy pocas predicaciones. Y si no predicas de forma expositiva, es raro que un pastor llegue a predicar sobre este versículo, precisamente porque no vende. Por eso la predicación expositiva y consecutiva es tan importante, porque te toca predicar también sobre el versículo 12 del capítulo 3, donde dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Tú crees que esto solamente es cuestión de los apóstoles o de algunos más expuestos a sufrir las iras de la gente a los cuales predican? Te equivocas. Mira la frase, eso gramaticalmente es una frase que dice, bueno, esta es una condición, si esa condición se cumple, entonces esto será la consecuencia. O sea, gramaticalmente es muy fácil. Por lo tanto, la pregunta, ¿tú quieres vivir piadosamente? Piadosamente es que tú quieres vivir según la voluntad y el agrado de Dios. ¿Quieres que a Dios le agrade tu vida, tu forma de ser creyente? ¿Quieres que a Dios le guste esto? Pues ahora agárrate. Todos, no algunos, no la mayoría, todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasará? Padecerán persecución. Ahí lo tienes. Y si padeces persecución, no creas ni por un momento que esto es algo extraño. Esto es algo que tienes que tomar en cuenta. Es algo que tienes que esperar precisamente. Así funciona la fe cristiana. No hay extensión del reino de Dios sin sacrificio, sin esfuerzo y sin sufrimiento. Nuestro maestro lo dijo. A mí me han perseguido. ¿Tú crees que a ti no te van a perseguir porque eres tan guapo o más listo? Por supuesto. Y si no hay ningún tipo de persecución, si nunca lo has vivido, yo no digo que lo tengas que buscar, pero si nunca lo has vivido, tal vez sería cuestión de preguntarte qué has hecho mal. Porque en algún momento tendrás que encontrar esa resistencia. Si realmente predicas y confiesas a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente en ese mundo, en nuestros alrededores, que no les gusta eso. Empezamos con las autoridades estatales, que en su inmensa mayoría son malhechores y ladrones.
Entonces, si tú confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, como único Rey que tú reconoces como el que tiene poder sobre tu vida, pues muy probablemente te vas a buscar un problema, más tarde o temprano. Cuando tú tomas en serio, yo y mi casa serviremos al Señor, pero no serviremos a un estado idólatra, no serviremos a unas autoridades corruptas y tampoco serviremos a una iglesia a veces no menos corrupta que el estado que la ampare. Entonces, mi amigo y mi amiga, vas a tener que saber lo que significa este versículo, porque los vas a tener enfrente. Prepárate para eso. Prepárate para eso, pero no con temor, sino con confianza, con todo lo que hemos visto anteriormente, porque una cosa está claro, Dios en los cielos se ríe de aquellos que se arrogan con osadía y con atrevimiento el rol de gobernantes absolutos, porque solamente hay un rey, y este rey es Jesucristo. Por lo tanto, prepárate para eso y tómalo en cuenta, no con miedo, una vez más te lo digo, porque Dios cuida de los suyos, Él cuidará también de ti. No me lo creas a mí, créelo porque está escrito acá. Ahora, una vez más, Pablo lo contrasta con aquellos que buscan su propia ventaja, que siguen adelante porque creen encontrar una mejor forma de divulgar la fe cristiana con algunos ajustes que sea más fácil, más agradable para la gente y sobre todo para los intelectuales de aceptarlo. Aquí dice versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O sea, cada vez se atreven más, pero una cosa está claro, no perseveran, porque solamente perseveran los creyentes. Aquí se les caracteriza engañando y siendo engañados. El atrevimiento y la nefasta forma de enseñanza de aquellos que odian el Evangelio se supera a sí mismo tantas veces. Si tú miras lo que hoy en nuestras iglesias, bueno, estoy hablando en términos generales, ¿vale? Porque no conozco la tuya y espero que la tuya, igual que la mía, sea una iglesia ejemplar. Pero en muchas de las iglesias profesantes hoy se están enseñando cosas inspirados por maestros y pastores que engañan en vez de conducir a su rebaño a pastos verdes. Cosas que hoy se proclaman como doctrina oficial en las iglesias que hace incluso 50 años hubiesen sido insólitos y rechazados por la gran mayoría de los creyentes. Van de mal en peor, van de mal en peor. No esperes. No esperes que las grandes iglesias se reformen. Estos tiempos ya han pasado. Están obstinados en su error. Y lo mismo que ha pasado con Lutero. Bueno, Lutero ha reformado la iglesia. No, Lutero no ha reformado la iglesia. A Lutero le han echado. Tenía que formarse una nueva iglesia. Pero esa iglesia tan corrupta de su tiempo no se ha reformado y no se ha reformado hasta el día de hoy. De la misma manera como las grandes confesiones, ¿tú crees que se van a reformar? No se van a reformar. Son irreformables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no te echan, pues tendrás que salir. Una de las dos cosas. Engañando y siendo engañados, creyendo cuentas de hadas. Muchos de ellos inspirados por la teología moderna, racionalista,
progresista. ¿Y qué nombres más tendrá en vez de predicar el Evangelio de los apóstoles? Y una vez más, pues Pablo aquí hablando em, de las escrituras, esto ya es finalmente su tema con el cual él va a terminar ese capítulo. Una vez más dice, pero tú persiste, o pero persiste tú, pero otra vez es enfático en el texto original. Pero tú, a diferencia de estos falsos profetas que están proliferando en nuestro tiempo también, persiste, quiere decir, agárrate, no lo sueltes, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha en lo que has aprendido. ¿Aprendido de quién? De Pablo. De Pablo y de sus compañeros y de los ancianos que ellos dejaron en su momento. Pues lo que tú has aprendido y lo que has aprendido de parte de tu abuela y de tu madre que te han enseñado las escrituras, pues esto mantén, persiste en ello, no te apartes, no busques algo nuevo, sino quédate con lo antiguo. Y lo has aprendido, quiere decir que el aprendizaje habla de esfuerzo. Esto no viene automáticamente, esto no solamente es una iluminación de parte del Espíritu Santo en una noche sin que tú tengas que esforzarte para nada, no. Aprender requiere esfuerzo. Por lo tanto, tendrás que esforzarte, aprender de buenos profesores, de buenos libros, de buenos programas con contenido cristiano. Tienes que ser crítico en esto y no contentarte con cualquier tontería que te echen. Sí, pon tus exigencias en un nivel alto, aprende de los mejores, no de los charlatanes que abundan mucho. Y no solamente lo ha aprendido, sino se persuadió. Quiere decir esto, habla de convicción. No solamente es que a mí me han enseñado tal cosa. No, a mí me lo han enseñado y yo lo creo con cada fibra de mi cuerpo y con cada célula de mi cerebro. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Esto habla de persuasión, habla de convicción. Es que no hay nada más soso y terrible que una persona que parece que no está convencido de lo que cree. O sea, ¿qué tipo de reclamo es esto? Si a ti no se te nota la pasión cuando hablas de Cristo y de su evangelio, a ver, ¿quién vas a querer convencer? Y luego sabiendo de quién has aprendido. Te habla de recomendación. Te habla de gente aprobada. Yo pido por ti que tú tengas profesores, maestros, pastores, ancianos a tu alrededor que te sirven el Evangelio con garantías. Sí, ellos también se pueden equivocar a veces, pero por regla general te van a mantener cerca del Señor. Y aunque puedan tener un mal día o una mala semana, aunque se pueden en alguna que otra predicación equivocar, lo notarás si realmente aman al Señor y te están enseñando estas cosas. ¿Sabes de quién has aprendido? Yo sé de personas en mi vida, se me ocurren tres que a lo largo de los, iba a decir de los siglos, de las décadas, han tenido una influencia importante en mi vida. Tal vez en algún momento hablaré de ellos. Tres personas. Sé de quién he aprendido y estoy orgulloso de esa gente. Entre otras cosas, sus propias familiares, su madre, su abuela, de su padre no se dice nada.
probablemente a esas alturas ya no estaba con vida. Él era griego, no era cristiano. Su padre no ha dejado ninguna huella en su vida, obviamente. Pablo no lo menciona, pero sí tenía la influencia de su abuela, que era judía, y de su mamá, que era judía también. ¿Cómo se ha podido casar con un hombre que no era judío? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero allí están ellos, que han hecho una cosa recomendable en la vida de Timoteo. Entonces, ellos te pueden hacer sabio para la salvación, esas escrituras que ellos han enseñado, y esto resultaría en bendición para Timoteo y resultaría en bendición también para todos los que iban a estar en contacto con su ministerio. Ahora bien, de esas sagradas escrituras que Pablo aquí menciona, y es la única vez que esa palabra aparece en la Biblia, esas sagradas escrituras, de esas sagradas escrituras, que es el fundamento de todo lo que creemos, vamos a hablar la próxima vez, si Dios lo permite. Una vez más, estamos ante la decisión que tenemos que tomar. A raíz de lo que acabamos de estudiar, a raíz de todo esto, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué significa aquello que acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 3 para tu vida en ese momento? De esto vas a tener que rendir cuentas a Dios, no a mí. Deja que el Espíritu Santo te ilumine en cuanto a decisiones que vas a tener que tomar tal vez, en cuanto a cosas que vas a tener que mejorar tal vez, en cuanto a tu propia vida. Vale la pena hacerlo. Por lo tanto, yo te invito a orar conmigo y vamos a dejar este asunto en manos de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos en este día una vez más por tu presencia entre nosotros. Gracias por este texto tan precioso que nos has puesto por delante, que nos habla de un ejemplo a seguir como era el ejemplo de Pablo. Señor, ayúdanos a seguir a esas cosas que Pablo nos ha enseñado aquí con inteligencia y con dedicación. Pido, Señor, por todo lo que me están escuchando en este momento, que tú mismo les hables a través de tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.